Antes de empezar, les quiero hablar sobre Honeygain. Honeygain es una página en donde se puede ganar dinero, siempre que tu PC o tu celular esté conectado a internet. Solo debes tener la página o la app iniciada, y listo, empezarás a ganar puntos, que luego canjeas por dinero. Puedes estar viendo vídeos, animes, leyendo mangas e irás ganando puntos. Dejo enlace en la descripción por si gustan, pero no les voy a mentir, no se van a hacer ricos o podrán vivir de eso, es solo un ingreso extra que les puede servir para pagar YouTube Premium, Spotify, o alguna otra plataforma como Netflix o Crunchyroll. Gracias a todos los que ingresen usando mi link, de esa manera están apoyando al canal. Capítulo 18. Era un nuevo día y el sol brillaba con intensidad, indicando que era la hora de levantarse, y la luz del sol atravesaba la ventana de una habitación y una donde en cierta cama estaba cierto castaño. Se podía ver a Ise durmiendo tranquilamente, tenía vendajes en casi todo su cuerpo y la zona de su ojo izquierdo estaba vendado y... El joven recibió algo de los rayos del sol en su cara y era incómodo, pero esto hizo que abriera un poco los ojos y al hacerlo se dio cuenta que estaba, obviamente, en una habitación. Pero ¿y cómo llegó aquí? ¿Dónde? Compañero, y al fin despiertas. La voz de Drake hizo que el joven viera su mano izquierda que tenía un brillo verde en su dorso. Llevas casi 5 días dormido. Casi 5 días, y eso explica por qué tengo tanta hambre. Y el dragón rojo solo rió ante el comentario del chico. Si este hacía bromas de mal gusto, eso significaba que estaba recuperado. Pero ¿y cómo llegué aquí y qué es este lugar? No es el hotel. Y las chicas Citri y Gremory alquilaron una casa tras haber salido de Mu y pensaron que este ambiente era mejor para que descanses sin problemas. Drake aún recuerda la gran cara de preocupación de todos cuando lo cargaban para salir de ahí, y estaban muy preocupados y verte moribundo sí que los afectó. La Juggernaut era nuestra única salida y además que no pensé que esa cosa fuera tan fuerte. Y se acomodó para sentarse para luego entender algo. Y, un minuto, ¿y cómo salimos de ahí? Pues sí, justo cuando el dragón emperador iba a hablar y la puerta de la habitación se abrió. ¿Ise-san? La rubia estaba parada con una expresión de sorpresa y alivio, con lágrimas saliendo de sus ojos. Llevaba un cambio de vendajes en mano, que tiró al suelo para ir a abrazar a Ise, que dicho de paso, se sonrojó por el acto. Asia, qué alegría, al fin despiertas, Ise-san. Asia. Y el castaño devolvió el gesto y se notaba que la chica había estado muy preocupada. Estabas tan herido y nada de lo que hacíamos parecía ayudarte. Y la ex monja afianzó el agarre mientras recordaba lo que pasó. No importaba que te curáramos varias veces y no abrías los ojos. Y se acarició la cabeza de la chica mientras ella lo miraba con tristeza. Ryasone-sama y Sona Kaichou alquilaron esta casa alejada de la ciudad para que descansaras tranquilamente, pero y nadie estaba calmado y tu salud nos preocupaba. La chica se secó las lágrimas. Si algo te hubiera pasado y yo... Tranquila, Asia, y estoy bien y ya estoy mejor. Y se acarició la cabeza de la chica mientras le sonreía y notó que su mano izquierda era escamosa y típico. Esto siempre pasa cuando usa la Juggernaut Drive. Gracias por preocuparte. Asia solo asintió con alegría mientras posaba su cabeza sobre el pecho del castaño, y acto que lo puso muy nervioso y detestaba que la chica fuera la dulzura hecha persona y le era imposible decir algo que fuera contra ella. Y por su lado ella estaba feliz por el contacto con Ise y sabía que tal vez estaba algo atrasada en la batalla, pero y no iba a ceder terreno y ni siquiera con sus One-sanas. Asia-san, ¿y ya atendiste ahí? Ise-kun. La voz de Irina hizo que ambos miraran la puerta. Ahí estaba la chica castaña con ropa casual y llevaba el pelo suelto y un plus. Ise-kun. Irina, ¿qué está así? HMMMPHHH. Antes de que su pregunta fuera terminada y la cara de Ise se vio enfrente de unos enormes pechos y producto del abrazo de la exorcista. Gracias a Dios que estás bien. La chica derrama lágrimas de alegría mientras abrazaba a su amigo y sin notar que está asfixiando al pobre que busca solo un poco de oxígeno y solo 1 gramo basta para poder vivir. Asia miraba la escena con un lindo enfado y sus mejillas ligeramente infladas y esas lágrimas la hacían verse tierna, y vio como Irina sofocaba a Ise con sus pechos y miró los suyos y suspiró tristemente, y los de ella no eran tan grandes y Ise por su lado buscaba aire y lo necesitaba, y no era que no aprecie la muestra de cariño de Irina o que no disfrute la majestuosidad de los pechos de ella, pero y necesita vivir para darse ese lujo, maldita sea. Ha enfrentado y derrotado un dios y ahora va a morir asfixiado por los pechos de su amiga de la infancia. Una de las 1000 maneras más estúpidas de morir y a manos de unos majestuosos pechos, y una muerte estúpida pero muy placentera. Y... cállate, Drake. Y se estaba poniéndose azul. Y Irina-san, estás asfixiándolo.
Asia le gritó a su amiga, aún molesta, para que no mate al recién recuperado dragón. Oh, perdón. Irina notó su error y soltó a Ise, quien dio enormes bocanadas de aire para recuperarse, y la ahora ángel se sonrojó de la vergüenza por su acción, y si no fuera porque no pensó nada pervertido mientras lo abrazaba y... Dios mío, las alas de ángel de la chica salieron al mismo tiempo que unas pocas plumas negras aparecían y bueno, no dije nada y se miró extrañado esa reacción por parte de su amiga y por qué sus alas habían salido de ese modo. Mejor aún, ¿y desde cuándo tiene alas? Aunque Drake solo rió para sí mismo al ver eso, y cuando a las mujeres ángeles o ángeles caídos les pasa eso es porque ella dejará que Ise lo descubra solo y será tan divertido. ¿Y qué es todo ese escándalo acá arriba? Asia, Shidou y Ise. Rias apareció frente a la puerta y vio a un recuperado Ise con una Asia algo molesta y una Irina con sus alas desplegadas balbuceando algo y... Viola y levantó la mano en señal de saludo y vio como Rias empezó a llorar y luego vio como más de ellas aparecieron en la puerta y la misma mirada y la misma reacción y... oh no y... Ise. Las demás miembros del Orquilas de su grupo y una estampida femenina iba contra él y... El castaño recibió los abrazos de todas ellas y sus regaños y iban desde cómo pudo ser tan imprudente. Que era un idiota y bla 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 y esto era una locura. Sona y Yura veían complicadas la escena y como Ise trataba de tomar aire en medio de ese mar humano y aunque la heredera Citri estaba feliz de verlo bien y cuando lo vio así de herido sintió miedo de que no despertara y era un sentimiento extraño y... Me alegro de verte bien, Ise-kun. Kiba apareció junto con Sagi en la ahora apretada habitación y el rubio Gremori se notaba alegre de ver a su amigo bien. Lo mismo digo, Kiba, y se devolvió el saludo como pudo y, igual contigo Sagi, el mencionado solo asintió con la cabeza pero se notaba alegre. El ambiente entero era de alegría al ver a Ise despierto y la victoria sobre Yaldabaoth fue algo impresionante y aunque... Ise-kun y ese poder que usaste al final y, ¿a qué no miró con curiosidad al dragón quien se rascó la cabeza y ese maldito robot abrió la boca justo al final y reveló algo importante y... Creo que sería bueno que eso lo hable con todos. Todos vieron el origen de la nueva voz y, me alegro verte sano y salvo y Sekiryunute. Sirfches Lucifer y, Ise se mostró sorprendido de ver al Mao carmesí aquí y... Oh, no se olviden que Levitan está aquí. Atrás de Sirfches apareció Seraphale con su alegre actitud y una que avergonzaba a Sona y, qué bueno que estés bien Ise-chan. Chan-mi. Ise se mostró confundido por el sufijo y yo bueno y no importa, ¿qué pasó mientras estaba dormido? Pues verás Ise y pasaron muchas cosas y, Rias se mostraba nerviosa. Sin contar que apenas salimos de ese lugar vivos y, aquí se sentó al lado del castaño, hay mucho que contar y... Así como tú debes de hacer Ise-kun, Kaori se cruzó de brazos mientras fulminaba al herido con la mirada. Jaja y bueno y se iba a hablar cuando su estómago rugió y parecía el rugido de un animal y todos vieron al chico con asombro mientras este derrascaba la nuca, mí qué vergüenza y lamento eso y pero tengo hambre y... Todos se vieron las caras y en menos de un segundo empezaron a reír y la tensión del momento se había ido y Ise se mostraba avergonzado y su estómago lo traicionó y aunque Drake siempre supo que el chico tenía un extraño talento para apaciguar los ambientes pesados. Jeje, vamos Ise-sama y vístase y baje para comer y hay personas que desean verlo. Fai le entregó un cambio de ropas ya que solo estaba en boxers y... Ok, Ise se levantó para cambiarse pero oigan y me voy a vestir y, miró con molestia a las chicas que no habían tenido la decencia de irse. Hoy lo sentimos y, todas salieron avergonzadas y decepcionadas y querían seguir mirando y ya fuera de la habitación Sirfches no detuvo su ligera risa ante la vergüenza de Rias. Lo admito y ese chico es interesante, ya veo por qué te interesa hermanita. Oni-sama. La mencionada gritó avergonzada mientras su hermano seguía riendo. Oh, y yo quería seguir viendo su cuerpo y es tan varonil y... One-sama. ¿Qué estás diciendo? Sona gritó sorprendida de que su hermana, la Mao que nunca se había interesado en hombre porque para ella estos solo son idiotas en celo, hablara del Welsh Dragon de esa manera y para empeorar y eso le molestaba. ¿Qué tiene de malo ver Sotan? Es un chico interesante y el primer God Slayer en años, la Mao habló con inocencia mientras caminaba por el pasillo a las escaleras. ¿God Slayer? Un asesino de dioses y, Kiba se mostró serio y, no se ha oído de la muerte de un ser de clase dios desde y.
Jesucristo y sí, como todos saben, la True Longinus se encargó de eso hace más de 2000 años. Sirches bajaba las escaleras con los demás siguiéndolo. Nada es exacto en lo que pasó esa vez, pero hay que tener en cuenta algo claro, y Ise-kun ha iniciado una ola de cambios al destruir a ese ser clase Dios. Y eso es algo que nadie pasará por alto. Gracia apareció frente a todos y, estoy preparando comida para Ise-sama y para los invitados que están en el jardín. Gracias Gracia. Rias agradeció el gesto de la mujer, quien fue la encargada de atender a Ise la mayor parte del tiempo. Todos los demás fueron hacia la puerta que los llevaba a la zona exterior de la casa, y al abrirla se vio que el ambiente era amplio con una gran vista. Se podía ver una mesa de descanso con varias sillas alrededor, pero estas estaban ocupadas. Así que el mocoso despertó. El hombre que estaba ahí era Azazel, gobernador de los Ángeles Caídos. Llevaba ropas como si estuviera en unas vacaciones. Ya era hora de que Yai. ¿Qué te pasa, P. Nemue? Eso fue por tratar de burlarte de Ise, idiota. La mujer que golpeó a Azazel en la cabeza era P. Nemue. La caído vino directamente cuando la batalla terminó y le importaba poco el problema que habría luego, y Rean le dijo que vaya sin problemas, que él aún tiene cosas que hacer antes de ir a ver a Ise. Alégrate de que fui suave y ahora deberíamos. ¿Y qué haces, Gabriel? Yo estaba mirando a este lindo animalito y, a un lado del lugar estaba la serafín más bella y en sus manos tenía un escarabajo. ¿Y de dónde lo saco? Ni idea. Y, lo siento señor escarabajo, pero debo de hacer algunas cosas y puede irse. El insecto, por más impresionante que suene, se mostró triste pero atinó a irse volando. Los demás veían con rareza lo que pasó, aunque Irina siempre se alegraba de la actitud de la mujer, y Asia y Zenobia se notaban nerviosas por no solo tener frente a Gabriel sino también ahí. Me alegro saber que el Sekiryutei al fin despertó. En la otra silla de la mesa y Miguel tomaba una taza de té con una mirada tranquila. Es interesante saber lo fuerte que es a pesar de su joven edad. Naturalmente si estuvo años bajo mi cargo. Azazel sonreía arrogantemente. ¿Así? Por lo que oí fueron tus amigos lo que lo entrenaron hasta cierto punto, y el resto de su entrenamiento fue dirigido por Rean Schauzer, el ogro carmesí. ¿Verdad, P. Nemue? La caído asintió con una sonrisa maliciosa mientras Azazel gruñó de la rabia y miraba con ira al líder de los ángeles. Soy yo. Esos dos no se llevan del todo bien, y poniendo el hecho de que son bandos distintos a un lado. Y Yura susurró la pregunta a Rainare, quien asintió. Según oí, antes de caer Azazel-sama siempre tuvo una extraña rivalidad con Miguel, y aunque no sé los motivos. Yo sí. Y P. Nemue se acercó a su alumna y los jóvenes con la intención de irse del ambiente tan tenso que había entre esos dos. Es una historia graciosa de juventud, pero y al menos ambos sienten esa rivalidad. Y en cambio todos vieron que Serafall se acercaba con la mirada seria de Gabriel, quien seguía con su mirada tranquila e inocente. Ni creas que porque eres más alta eres mejor que yo. Oh, pero yo creo que tu altura es adorable y pareces una linda niñita. La cara de Serafall se tensó y una gran vena apareció en su frente, y detestaba que le dijeran eso. Odiaba no haber crecido más en altura, al contrario, y todo el desarrollo se fue a los pechos. Lo peor de todo es que Gabriel lo dijo todo sin intención de hacerla molestar, y lo hizo más como halago, y claro que al final no resultó de buena manera. Voy a vencerte, Ángel Cabeza Hueca. ¿Vencerme? Vamos a jugar algo. ¡Qué bien! Era oficial y la rivalidad era de un solo lado, y Gabriel no se daba ni por enterada de la supuesta rivalidad ni quería competir con Serafall, solo quería llevarse bien con ella, y lástima que el sentimiento no es recíproco. Por eso le digo a One-sama que su rivalidad es solo de un lado. Y Sona se sobaba el puente de la nariz por la escena tan extraña. No sé, y yo lo veo gracioso, Nia. One-sama, y para ti casi todo es gracioso. Y Koneko negó con la cabeza la actitud de su hermana, y al menos ya se llevaban algo mejor. A mí me sorprende ver que todos los líderes sean tan relajados. Ayane miraba con desconcierto todo. Es más, me sorprende verlos todos juntos aquí. Eso es porque el incidente de Mu pasó bajo sus narices. Gracia apareció con una mirada seria. Es verdad que cada uno tiene sus deberes, pero el simple hecho de que algo de esa magnitud haya aparecido es fatal, y además que se pudo haber evitado si obteníamos la información requerida. Una que solo era útil al tenerla completa. Lamentablemente las tres facciones tenían solo pedazos de esta, que de por sí es inútil. Si está sola, Ravel sirvió algo de té mientras hablaba y dio un sorbo, delicioso y...
En otras palabras, y si las tres facciones no estuvieran en conflicto, nada de esto pudo haber pasado, o en otro caso y pudo haber una mejor preparación en caso de lo que sucedió pasara. Zenobia llegó a esa conclusión mientras todos la miraban sorprendidos de que lo haya deducido tan bien. ¿Qué? Oigan, no soy tan idiota como creen y... Ufufu, pero hay que alegrarnos que todo salió bien y además, la chica miró a Koneko que tenía una sonrisa. Koneko-chan y yo hemos adquirido una nueva determinación. Y estoy feliz por ambas y muy orgullosa. Rías abrazó a Koneko por la espalda mientras miraba a Keno con una gran sonrisa. Poco a poco nos hacemos más fuertes y aunque al final le dejamos el resto a Ise. Aún me cuesta creer que tras vencer a ese Leónidas haya tenido las fuerzas para luchar contra ese gigante. Sagi seguía viendo el gracioso intercambio de palabras entre Serafall y Gabriel, y donde la Serafín seguía con actitud amable generando la ira de Serafall. Eso es obvio y el chico tiene una resistencia endemoniada. Azazel se levantó de su asiento para luego acercarse a la cerca. Lleva 10 años entrenando y luchando y esa ha sido su vida. Todos detuvieron lo que hacían para huir al caído, y a pesar de ello y nunca maldijo al mundo o la vida que le tocó y solo siguió adelante, y es un chico que posee cero talento para la magia pero tiene un ingenio nato para el combate y su voluntad no es algo que se vea de diario y tal como su nombre lo dice y vive de la manera más honesta posible. Es un chico raro. Todos no pudieron evitar sonreír ante las palabras del caído y no podían negar que Ise sea un poco extraño y... Si hay algo raro aquí es tu cabello viejo. Todos vieron el marco de la puerta y era Ise. Llevaba solo un polo rojo con shorts negros, los vendajes en su cuerpo eran más visibles en los brazos y en las piernas, pero el joven seguía con una sonrisa en el rostro, aunque admito que yo no soy el más claro ejemplo de normalidad. Ise. P. Nemue fue hacia el castaño y lo abrazó de una manera tan maternal que muchos captaron una cosa y la caído lo veía como un hijo. Me alegro que te sientas mejor. Jeje, gracias P. Nemue, y aunque todo este dolor no es nada nuevo y con mi maestro estar cubierto de vendajes era cosa del día a día y se vio hacia donde estaba Miguel y dio una ligera reverencia para luego saludarlo. Es un gusto verlo en persona, Miguel-sama. Por favor, solo dime Miguel y no me gustan mucho las formalidades. El ángel saludó al dragón. Es un gusto ver al actual Sekiryute y aún recuerdo cuando él y el Akuryukou aparecieron en el campo de batalla haciendo desastres. Hey. La voz de Drake se oyó desde la mano del joven. En primer lugar, no recuerdo mucho de esa época y en segundo lugar, ustedes y su guerra casi destruye al mundo, Miguel, y no se hagan las víctimas. Drake, sé que te molesta que te recuerden lo que pasó cuando destruyeron tu cuerpo, pero en verdad debías responder así. No, y él tiene razón y fueron nuestras decisiones lo que llevaron las cosas a esa guerra y una que nos costó muy caro. Miguel se notaba triste y... Hermano, y Gabriel se acercó al ángel, quien solo sonrió indicando que estaba bien. En eso ella miró a Ise. Mucho gusto Sekiryute, soy Gabriel, una de las arcángeles, y debo de decir que tu batalla y victoria sobre ese ser ha salvado a muchos. Gracias por tus esfuerzos. La mujer dio una reverencia y una que le dio a Ise una buena vista de sus enormes pechos. Por la madre de Dios, ¿qué pechos? Concéntrate, idiota. Drake le gritó mentalmente a su compañero para que deje de mirar embobado los pechos de la arcángel, que no entendía que Ise admiraba su belleza y lo miró dudosa. ¿En mí tengo algo raro? No, y solo veía que sin duda es más bella de lo que se rumorea y hay. Ise se dio cuenta de que debía corregir ese lado suyo de decir lo que pensaba y el aura de muerte atrás suyo le indicaba de que iba a tener problemas y... Hoy gracias, qué amable de tu parte y se nota que eres más atractivo de lo que creí. Gabriel dio su honesta opinión sin ninguna otra intención, cosa que no ayudó a calmar los humos, y noto que tienes un buen corazón, eso me alegra. Y se miró curioso a la mujer. Se rumoreaba que ella tenía la habilidad de ver el corazón de las personas y, ojalá nos llevemos bien. Claro, sería un honor, y se sonrió ante las palabras de la mujer. Ella sentía un interés sano en el muchacho y era alguien interesante. No todos los días ves a un chico así y era un interés por conocerlo, nada más y nada romántico y... Aunque visto desde afuera no lo parece. ¿Qué significa esto? Esa Ángel quiere robarme a mí, Ise. Rías estaba echando humo y entendió todo mal, maldita sea, y no era la única. Y Ise Sanyaawu lo sabía, él prefiere los pechos grandes y incluso prefiere a Gabriel Sama y Asia tenía unas lágrimas mientras miraba con molestia la escena. Hoy así que Ise-kun tiene algo por los ángeles. Ufufu, haré que ese gusto cambie y Ufufu, ¿a qué no estaba deseosa de sacar su lado sádico mientras unos ligeros rayos la envolvían? Ise-senpai y verlo con otra chica y...
No lo entiendo, pero eso y me molesta. La Nekomata aún no captaba lo que sentía, pero aún así. Ise y Gabriel-sama y Ise con otra mujer y tengo unas ganas de cortar algo a pedazos y Zenobia tenía una mirada vacía y mala señal. Ise-sama y siempre es lo mismo y siempre es lo mismo y... siempre es lo mismo. Fai estaba ardiendo, metafóricamente, de la rabia. Ise-kun, ¿por qué tienes que actuar de esa manera con toda chica que conoces? Aki apretaba los dientes con ira. Lo odio que Ise-kun sea ahora tan popular. No se pudo quedar con su actitud de la primaria. Así no atraería la atención. Kaori forzaba una sonrisa para no mostrar su ira. Nia y Ise no pierde el tiempo pero aún así no me agrada que tenga que compartirlo más y, Kuroka tenía un tic nervioso en el ojo y creyó que ya estaba acostumbrada y creyó mal. Ise-sama mujeriego, Ise-sama vaca, Ise-sama hentai. Rabel quería incinerar algo para calmar su ira. No oro, no otra. ¿Por qué toda mujer que conozco se fija en mi Ise-kun? Rainare temblaba de la ira mientras aguantaba las ganas de ir a desplumar a Gabriel pluma a pluma. Cielos, y Ise y yo creí que ya conocía a todas mis rivales y me vengaré por esto y, Ayane ya hacía planes para cuando salieran de ahí y el castaño no se iba a salvar. No, la única ángel en la vida de Ise-kun debo ser yo. Cómo extraño los días en que él no era nada popular en la escuela. Irina no estaba dispuesta a ceder terreno y ni siquiera con alguien que admira tanto. Bien, y Oudo coqueteando con otra y eso está bien y no es mi asunto y no es mi problema y entonces ¿por qué tengo ganas de golpear algo? Sona fruncía el ceño al ver eso y al no entenderse ella misma y era desesperante. Yura por su lado miraba con curiosidad lo que pasaba y vio a Ise, luego a las chicas y sonrió con gracia al ver qué pasaba y parece que las cosas se pondrán feas para el dragón y aunque ella no podía negar que verlo luchar había hecho que captara su interés y a fin de cuentas ella siempre le gustaron los chicos que peleaban y terminaban sucios y sudosos tras un combate. El aura de muerte asustaba a Ise mientras Gabriel seguía sonriéndole inocentemente sin notar las miradas asesinas de las otras y el pobre no sabía qué pasaba y qué hizo. Este chico debe de avisparse y o de lo contrario no será un enemigo lo que lo mate, Rai dio su conclusión mientras los Ekiryuteis pasados asentían. Se nota que las cosas son interesantes con él al lado. Sí que lo son, Lucifer-sama, Kiba respondió a la exclamación del pelirrojo mientras Sagi lloraba de envidia. El Mao encontraba gracioso la escena de celos de su hermana y las demás chicas. Sniff Ryatan ha crecido tanto, Oni-sama está feliz y triste y, el Mao derramaba lágrimas al recordar los días en que su hermanita lo seguía a todos lados llamándolo Oni-sama y días que no volverá ni, Ite-Graicia y. Compórtese Sirfche-sama, la maid le jaló la mejilla izquierda por actuar ridículo y. Y veo que tendré que actuar pronto si quiero llegar a conocerlo. Serafaye miraba a su hermana menor con curiosidad y primera vez que la veía así y será que, imposible, la Mao descartó la idea al instante y era absurdo y... y me gusta ver que Ise ha madurado mucho en este poco tiempo pero creo que hay algo de qué hablar. Azazel se cruzó de brazos algo fastidiado y Nemue solo rió ligeramente. Todos asintieron a las palabras del gobernador de los caídos y fueron al interior de la casa para poder hablar con más calma y a Ise aún se le hacía difícil ver a líderes de las tres facciones en un solo lugar y no era que los líderes deseen la guerra y el problema yace en que la enemistad entre los bandos ha durado desde siempre que a pesar de que hay un cese al fuego por casi 2000 años y esta situación es una gran anomalía. Ise se encontraba comiendo algo que Graicia le había servido en el comedor, sobra decir que estaba delicioso y la conversación comenzó con lo de siempre y que ellos estaban aquí 2 días y que querían oír lo que pasó en Mu de la boca de los involucrados y si no preguntaron nada antes era porque deseaban tener a todos para saber lo que ocurrió con detalles. Fai fue la primera en hablar, contó lo que pasó antes de llegar a Mu donde hallaron un lugar llamado Laberinto Bermuda y que al final de este fueron atacados por sus enemigos para que al final se vean forzados a ir tras ellos sin un plan y que al final todos se vieron separados por grupos en distintas zonas. Rías comentó que llegaron a una zona tropical donde se enfrentaron a un robot plesiosauro. Luego Rabel contó que en las zonas nevadas donde estaban y lucharon contra un robot yeti que las obligó a superar sus límites. Akeno hizo lo mismo y que lucharon con un ave robótica y que para vencer debió de usar sus poderes heredados como Kaido, cosa que sorprendió a Azazel y parece que le dará las buenas noticias a Barakiel. Sona les comentó que al ser su grupo el más cercano al centro de Mu solo tuvieron ligeros contratiempos con los Murians y nada grave. Pero cuando Leónidas apareció para pelear con Ise ocasionó que el resto se adelante, lucha en la que Ise resultó vencedor.
Leónidas y Miguel miró el suelo un segundo, si no mal recuerdo era un chico que estaba en el proyecto Exorcista y según decía los reportes era muy hábil pero demasiado ambicioso para tener lo que deseaba y al final esa fue su derrota. Un chico que buscaba el poder de uno de sus ancestros antes de superarse a sí mismo y siempre hay uno por ahí. Azazel tomó del vaso de whisky en su mano, aunque eso nos da una idea general de lo que ocurrió antes de la lucha contra esa cosa. Es increíble pensar que la gente de Mu creó algo tan poderoso solo para destruir a los otros dioses y, Nemue estaba pensativa, varias teorías venían a su mente pero ninguna era muy factible, aunque todos vimos la lucha y es impresionante ver lo que ocurrió. A mí me gustó cómo el Sekiryu-Tei luchó contra ese robot. Parecía una pelea shounen. Sebafaye se notaba emocionada por lo que vio aunque toda esa charla hizo que ahí se le venga una pregunta. ¿Y la doctora Orihime, qué fue de ella? La pregunta de Ise hizo que sus amigos bajaran la cabeza, chicos sí. Ella no lo logró y, Rías le respondió mientras Ise se mostraba sorprendido, el lugar de venía abajo y no sabíamos cómo salir y... Flashback. Deben de salir de aquí, la mujer miraba a los jóvenes con seriedad. Espera, ¿y por qué estás? El sonido del suelo rompiéndose interrumpió a Ayane. Todos los jóvenes veían como lo poco de la isla que aún flotaba se venía abajo y caía al mar. No discutan conmigo. Síganme. La mujer se dio la vuelta y empezó a caminar con prisa hacia un lado del lugar que aún no caía. Rías le ordenó a Kiba que llegue a Ise mientras Sona le dijo a Sagi que lo ayude. Ambos varones tomaron al inconsciente joven mientras iban tras la doctora evitando caerse por la fuerza del terremoto. El lugar sin duda se venía abajo, la magnitud de la batalla reciente más el hecho de que el dios de este lugar ya no esté suma mucho y... La doctora llegó a una pequeña sala donde estaba el mismo diseño del sistema que trajo a todos a Mu. Entren y este sistema los llevará a todos a Uluru. La mujer se puso a un lado donde había una pequeña máquina. ¿Y usted? Asia miró como la científica solo suspiraba. Alguien debe de activar el sistema ahora que Yaldabaoth está muerto y yo me quedo. La sorpresa general fue casi palpable. La mujer solo empezó a activar el sistema mientras los jóvenes seguían viéndola. ¿Qué esperan? Suban. Pero ¿y usted y? Irina iba a decir algo cuando un gran trozo de roca cayó cerca a ellos. No pierdan tiempo tratando de convencerme de que hay otra salida ya que no la hay. La mujer activó el sistema y solo debía presionar un botón más, esta es mi decisión. Así como mi penitencia por las tonterías que hice. ¿Qué vas a ganar muriendo? Rías gritó molesta, la mujer que tenía enfrente la tenía furiosa por lo que casi ocasiona pero y una parte de ella la comprendía y perder a las personas que más amo y debía de ser un sentimiento horrible. Puedes empezar de nuevo ahora que has visto tus culpas. Lo lamento heredera Gremory pero no todos tenemos esa oportunidad y, la doctora sonrió y miró al inconsciente Ise, ese chico me demostró que a pesar de la crueldad del mundo hay gente que lucha por mejorarlo y el chico es importante para el cambio que vendrá y no solo porque acaba de matar a un dios y sino que además y tiene algo que muchos perdemos con los años tras ver tanta crueldad y, los temblores eran más seguidos y la estructura iba a ceder en cualquier momento, tiene esperanza por un futuro mejor y uno donde no haya lucha sin sentido y ustedes deben de ayudarlo para que no se descarrile y un gran poder puede ser motivo de perderse uno mismo. Usted y, Sona se impresionó de lo distinta que se veía y esa mujer ya no era la que quería acabar con todo y era a la chica adolescente que compartía los ideales de su padre y novio y... El lugar ya no resiste, váyanse ahora. El grito de la mujer hizo que todos, con pesar, suban al portal de luz que se estaba creando. Asia miró con lágrimas a la científica que le sonrió, gracias por tus palabras de esa vez niña y me ayudaste a ver en dónde me equivoqué y dejar de que creer en la gente y ese fue mi error y, el temblor del lugar ya era mayor y todos los jóvenes ya estaban listos y, díganle al Sekiji no, díganle a Youdo Issei que siga luchando por un futuro mejor y por hacer que viera mi error y díganle gracias. La doctora presionó el botón que activó el sistema de transporte y los jóvenes vieron como lo último que ella hizo fue sonreír al verlos irse y tras ello y la mujer vio como todo se venía a pedazos y caminó un poco para poder ver el lugar que fue el campo de batalla de hace poco y notó que entre los escombros habían rostros de Oyou y su fiel robot que al final creyó en el mundo que su padre y amado predicaron y se arrodilló para ver que la cara robótica de este tenía una sonrisa y los temblores ya eran mayores y lo único que quedaba del lugar era un trozo de tierra que ya estaba casi destruido y la científica alzó la vista y vio como el sol se ocultaba poco a poco y era el atardecer de una era y mañana, sería el inicio de otra.
Así está bien y ya he visto mucho y, cerró los ojos en espera de que el último trozo sucumba y por un instante, al abrir los ojos, juró ver a su padre y novio y sonriendo como indicando que todo estaba bien y que ya era hora y unas lágrimas recorrieron sus mejillas para luego sonreír y, gracias y papá y Altair y el mundo está en buena mano sí. Tras eso y el último trozo de roca al fin sucumbió y los trozos de esta caían al océano tal como lo hizo el resto del continente y el continente de Mu estaba bajo el mar hecho pedazos y fue el fin de algo para que algo nuevo inicie. Fin flashback. Tras su relato, Rías y los demás vieron cómo Ise miraba el suelo y para luego cerrar los ojos. Gracias y esa mujer debió de esperar que alguien le hiciera ver sus errores. Es una pena y como ella hay muchos en el mundo que ven a este como un infierno y que no vale nada. Azazel se cruzó de brazos, era una mujer talentosa y es una lástima. ¿Qué pasa Ise-sama? Rabel notó que el castaño se veía muy triste. Es solo que y ella no tuvo la oportunidad que yo tuve y si los lugares hubieran estado invertidos y de seguro yo hubiera intentado hacer lo mismo que ella, todos, excepto Azazel y P. Nemue, vieron con horror a Ise. Ise-kun y no digas eso y tú no y. No a que no sé ni lo dije antes y yo sé lo que es perder a un padre y en mi caso y dos y mi padre y madre están muertos pero y no por la razón que es considerada oficial y... Issei, P. Nemue miró al castaño quien solo negó con la cabeza y... No P. Nemue y es hora de que lo diga y... Ise miró a todos y los líderes, sus amigos y tomó un respiro y empezó a hablar. Comentó que hace 10 años y tras un día de escuela donde se quedó hasta tarde jugando con unos amigos llegó a su casa y recordó que estaba oscuro, que eso era raro y que tras entrar a la casa y lo primero que vio fue el cuerpo de su madre y muerta y que tras ello un tipo que tenía ropas blancas y una lanza apareció con el cuerpo de su padre. Que tras ello este dijo que su misión era matarlo y que sus padres se pusieron en su camino y tras decirle que culpara al mundo por lo que era le atravesó el corazón con su lanza y todos se quedaron pasmados al oír y sobra decir que las más sensibles empezaron a llorar y se dijo que a pesar de que su corazón fue atravesado y una parte de él no se rindió y que fue capaz de invocar el poder de la oscuridad que dormía en él y que ese fue el cambio inicial en su cuerpo que ocasionó que sus ojos se vuelvan amarillos y a pesar de eso, su cuerpo estaba moribundo y fue en eso que Drake se comunicó con él y que tras acordar que la única manera de salvarlo era volverlo parte dragón, el Welsh dragón reemplazó el corazón del muchacho con uno dragónico y esto generó el segundo cambio y haciendo que su ojo izquierdo se vuelva verde esmeralda. Que tras ello despertó el Boosted Gear y que tras un impulso de fuerza repentino de ambos poderes recién despertados logró matar al hombre de un solo ataque para luego caer al suelo inconsciente. Y se alzó la vista y notó que muchos lloraban por el reciente relato y de sus amigas de su grupo no le sorprendió, te rías y las de su grupo menos, incluso Irina y lo que sí le asombró fue ver a Sona llorar y a Sagi llorar estilo cascada y muy gracioso. Vio que mientras Gabriel y Serafalle secaban las lágrimas, Sirfches y Miguel vieron a Azazel con seriedad, el caído asintió y todo era verdad y... Tras ello, yo quien pasaba por la zona ya que días atrás sentí un poderoso Sacred Gear, vi la explosión del ataque de Ise y tras llegar, Lain me contó todo y decidí encargarme del chico y su potencial no se podía desperdiciar y lo llevé conmigo a Grimoire y donde P. Nemue lo trató para luego pedirle ayuda a Barakiel para crear reportes falsos y que se crea fue una explosión de gas lo que mató a ambos padres y al final falsificamos papeles que afirmaban que el chico estuvo en un orfanato. Lo planeaste muy bien, Miguel vio con sorpresa al caído quien solo se cruzó de brazos. Lo hice ya que el muchacho estuvo en shock unos meses y aunque fue gracias a Drake que se recuperó rápido, Hey ese chico y el dragón conectaron muy rápido. Drake solo sonrió al oír al igual que Ise. El castaño miró a sus amigos con una expresión de disculpa. Lamento si lo oculté y no me sentí con el valor de contar esa parte de mi vida y aún no y, el chico sintió que alguien lo abrazó y era Rías junto con Asia. No tienes que decir nada y lo entendemos y... Ise-san y lamento lo de sus padres pero y recuerde que ahora cuenta con nosotros. Es verdad, ¿a qué no abrazó al chico por detrás? Somos tus amigos Ise-kun y confía en nosotros. Oigan, no es justo. Yo soy la amiga de la infancia de Ise-kun, yo debo de abrazarlo primero. Disculpa. Yo también soy su amiga de la infancia, así que también tengo ese derecho. Ray le gritó a Irina sobre el dichoso tema y ambas se vieron con rabia y ángel contra ángel caído y un clásico. Nosotras también estamos en esa categoría. Aki y Kaori también se unieron a la lucha y... Koneko se sentó en las piernas de Ise con una sonrisa y raro en ella pero que decía mucho y Rabel empujó a la chica para luego sentarse y Koneko se reincorporó y vio a Rabel y...
Ya, y ustedes no deben pelar ni ahí. Kuroka detuvo a ambas de lanzarse contra la otra y... Jeje, y Ise-sama, y le juré lealtad toda mi vida y eso nunca cambiará. Yo igual Nia, Kuroka afirmó sus palabras mientras sostenía a ambas chicas de primer año que ahora tenían la apariencia de un gato y de un pollo queriendo ir contra la otra. Hace años tú me salvaste de hacer una locura Ise, mi vida es tuya hace años y estaré a tu lado hasta el final. Ayane miró al castaño con cariño. Bueno, y no sé qué decir en estas circunstancias, pero y la vida con Ise es divertida. ¿Verdad, Kiba? Sí que lo es, Xenovia. Además, tener un amigo espadachín es algo que aprecio mucho. Kiba sonrió y la peliazul asintió. Admito que eres un dolor de cabeza y se sintió el golpe emocional por las palabras de Sona pero uno que hace el día a día algo interesante y eres un amigo extraño. Sona se acomodó los lentes mientras Yura asentía, el mismo Saji se cruzó de brazos mientras asentía y... Ustedes sí, y se sonrió y era una sensación extraña pero reconfortante. Los líderes presentes y Grafía hicieron igual y el chico merecía una oportunidad de felicidad tras haber perdido su infancia de esa manera. Aunque... Ise-kun, ahora que mencionaste eso y ese poder oscuro que tienes Sirfches hizo retomar el punto real del que vinieron a hablar. ¿Seguro de que deseas saberlo, Lucifer? De hacerlo y puede que lo que saben hasta ahora de la Gran Guerra cambie. Drake habló con intensidad y todos se vieron entre ellos y incluso los líderes y asintieron con determinación mientras Azazel solo se encogió de hombros y Nemue miró con duda la reacción que tendrán y en especial la de los líderes. Bien, y fueron advertidos y como muchos sabrán hay casos en la que las almas, al morir el cuerpo, no van al descanso eterno y se quedan en este mundo como espectros, fantasmas y etcétera pero hay casos en las que estas solo esperan y esperan para regresar como parte de la esencia de alguien más y de una nueva vida y esta nueva vida tendrá como resultado y características de esa vida pasada así como tal vez recuerdos que no son de su vida actual y esa es la base de la reencarnación. Un caso que ocurre solo cuando el alma en cuestión encuentra un modo de esquivar el sistema para que ésta vaya a su descanso y padre nos comentó de eso. Gabriel se puso seria por el relato, la reencarnación era un caso raro y extremadamente raro y... ¿Y eso que viene con el poder de Ise-chan? Serafall entendió eso de la reencarnación pero no su importancia con Ise. Simple Serafall-sama y yo soy reencarnación de alguien que en su momento usó la oscuridad para luchar contra varios dioses y un humano que fue un God Slayer ya que mató a un dios olímpico. Las palabras de Ise hizo que Miguel, Sirfches y Grafía lo miraran como si vieran un fantasma y los demonios oyeron de esa persona y lo poderoso que era mientras Miguel recordó al humano que hablaba de vez en cuando con su padre y los demás veían con sorpresa a Ise yo soy el actual Sekiryu Utei pero y también soy el castaño cerró su ojo derecho para luego abrirlo para que este brille y alzar su mano derecha para que un poco de oscuridad aparezca. Soy la reencarnación del hombre que fue temido por varios y soy la reencarnación de Aoi el hombre que controló la oscuridad y soy el actual Rey Supremo. Rey Supremo. Los líderes gritaron al oír el término y los demonios oyeron de ese nombre de los demonios ancianos y un hombre humano de un gran poder que se rumorea era tal, que si siguiera vivo estaría en el top 10 mundial. Imposible y eres la reencarnación del hombre que padre consideraba un amigo y aliado y, Gabriel recordó que Dios le dijo que si había alguien en el mundo que confió de forma ciega para un mejor futuro para los humanos, aparte de ella y de sus hermanos, era el tal Rey Supremo y la mujer no ocultaba su sorpresa. Emi no es por ser irrespetuosa pero ¿y quién es ese tal Aoi? ¿Qué es eso de Rey Supremo? Sona preguntó en nombre de los más jóvenes y nunca había oído de él y en ningún libro y... Un hombre cuyo nombre fue borrado de toda mitología e historia y su nombre real es un misterio y Ao era como lo conocían y se traduce como Rey Supremo y, Azazel inició y, era un hombre de gran poder y su fuerza fácilmente sería suficiente para estar en el top 10 mundial si aún estuviera vivo. Los jóvenes se quedaron helados al oír eso y, lo que más sorprende es que era un humano común y su único poder era su control sobre la oscuridad y una que era muy tranquila y nada agresiva y se sabe poco de su vida ya que apareció de la nada y se sabe que su primera hazaña fue matar a un olímpico y no se sabe cuál ya que Zeus hizo de todo para que no se supiera y tras ello se sabe que luchó mano a mano con el viejo Odín para que se aleje de los asuntos humanos en esos instantes de la historia y que como resultado de ello estos solo hicieron su aparición varios años después en el norte de Europa después de siglos y incluso Shiva luchó con él en una pelea amistosa y muchos seres divinos y no divinos lo conocieron y venerado como un héroe para muchos y odiado como un asesino por otros y incluso una vez hablé con él y fue él quien me pidió abandonar la gran
gran guerra hace años, Azazel notó que lo veían con interés, me lo pidió de manera amable y no estaba loco para haber intentado luchar con él y además ya planeaba salir del combate, pero tras sus palabras de que Cocabiel impulsaba la guerra entre mis seguidores a mis espaldas me hizo actuar más rápido. Si no está recordado en la historia es porque todas las mitologías estaban avergonzadas de que un simple humano haya creado miedo en ellos y por eso su nombre está casi olvidado y... Yo una vez hablé con él, todos escucharon a Drake, fue unos años antes de que me sellaran aquí y me pidió que lo ayudara a poder distraer la atención de los olímpicos y que tenía asuntos con uno y su poder era tal que me hubiera gustado luchar con él y fue un poco después de eso que Albion y yo luchamos en el Hades y oportunidad que él no desaprovechó para hacer su movida mientras Zeus y Hades estaban distraídos, todos sudaron un poco al pensar que Drake incluso respetó al tipo y que quiso luchar contra él. Pero ¿y si era tan fuerte y cómo o por qué murió? Eso y Rías Gremory, es un misterio y, Miguel miró a la chica para luego ver a Ise, se sabe que tras la gran guerra desapareció y todos supusieron que murió, cosa que alegró a muchos y pero el impacto que ocasionó quedó en el mundo humano y en todo el mundo sobrenatural y el cómo murió es un misterio y era humano pero se duda que haya muerto de envejecimiento y el por qué y no lo sé y las pocas veces que lo vi mostraban muy misterioso y Ise-kun y acaso tú y... Aou solo se comunicó conmigo una vez y mientras luchaba con Yaldabaoth y al parecer ese ser lo conoció y lo odio y además que en todos los años que tengo este poder nunca me habló y hasta ahora que me dio el impulso para volver a pelear y incluso ahora mi nexo con él está bloqueado. Todos veían al joven con pensamientos mezclados y esto era grande y la reencarnación de ese ser era el Sekiryute y actual y eso superaba incluso la idea de coincidencia y milagro y Sirthches y Graif ya sabían lo especial que era Bali pero Ise también lo era y a su modo y los dragones celestiales actuales eran únicos. Aunque ahora el problema yacía en que iban a pensar las demás facciones y obviamente Zeus y los olímpicos no verían con buenos ojos a Ise por lo que Aou hizo y con Odín se puede hablar y lo demás no se sabe y la vida de Aou está llena de incógnitas. Mi lamento si lo que soy los asusta y... Bromeas. Esto es increíble. Serafalla apareció frente a Ise y tomó sus manos con una mirada que demostraba emoción, un God Slayer y un dragón y eso es genial y necesito que aparezcas en mi show. Oh, además de que seamos amigos. Claro Serafalla-sama y, Ise se mostraba algo fuera de lugar por la actitud tan amistosa de la Mao. Solo dime Seraf-chan, Ise-chan, la miraba alegre y tierna de la Mao sonrojo a Ise y podría llamarla así sin morir de la vergüenza. Serafalla-sama y... Por favor y suéltelo y, Rías apretaba los dientes para contener su rabia al igual que muchas pero y... No, quiero conocerlo más y es un chico interesante. Las demonios y las demás chicas sintieron un yunque sobre sus cabezas, símbolo de que esas palabras sí pegaron y se notó que al parecer nadie le teme por lo que es y... Te lo dije y te asustaste por nada, eres amigo de todos aquí y eres importante para nosotros compañero. Drake y todos y gracias y, el chico vio como sus amigas hablaban amistosamente con Serafall y al parecer las cosas seguirán como antes y... Ven y no había nada de qué preocuparse y... Te doy la razón Azazel y además no veo que el chico sea una amenaza y aunque dudo que muchos dioses crean igual y, Miguel sonaba preocupado. Se sabe que Shiva era un buen amigo de Aou y si hablamos con él tal vez nos dé su apoyo, Nemue se acomodó los lentes mientras Gaifia miraba al Lucifer actual. Así que ¿y lo haremos? El incidente de ahora nos demostró que estar en esta guerra fría no cambiará nada y que además si fue un grupo de jóvenes de distintas razas la que salvó al mundo del desastre, Sirthches miraba con calma a los jóvenes y las nuevas promesas, hora de que dejemos nuestras diferencias y aunque obviamente hay temas que trataremos y... Hey ya lo suponía y, Azazel solo sonrió y, sin duda Rean está orgulloso de mocoso, el caído tomó un sorbo de su whisky mientras y... y si padre dijo que ese Ao era de confianza y ese chico es él y eso quiere decir y, Gabriel sacó su conclusión, muy bien, yo también quiero ser su amiga. Miguel miró a su hermana con confusión por la rara conclusión y los demás estaban igual y qué lógica era esa. Miguel y debiste enseñarle más sentido común y, Nemue negó con la cabeza la dirección de las cosas y aunque quién sabe y esto era interesante y sin saberlo y esta fue la primera vez en la que sería conocida como la alianza de las tres facciones se reunió y, en un acantilado que estaba frente al mar y Rean miraba la dirección donde el continente de Mu se hundió y en eso, el hombre sintió una nueva presencia y esta era enorme así que miró atrás suyo para ver que había un niño en el lugar y... Shiva-sama y, el dios de la destrucción se puso a un lado del humano.
Sin formalidades, Rean, y solo vine a ver el lugar donde se hundió lo último de la tecnología antigua y ahora no queda nada de ella y, el dios se sentó al borde del acantilado. Es mejor así y quién sabe lo que pudo pasar si el mundo tal como está ahora conoce tal tecnología. Sería como darle un arma a un psicópata. Es verdad, y aunque he de admitir que tu alumno es interesante y aún no está al nivel que sería un reto para mí, pero y lo estará algún día, y vi algo de Owen en ese último ataque y... Le faltan muchas cosas aún, pero va por buen camino y, Rean sonrió, creo que es hora de que retome el entrenamiento donde lo dejamos hace unos años. Oh. Eso suena interesante y el chico es fuerte con el entrenamiento incompleto que tiene en tu escuela y será interesante ver qué tan lejos llegará una vez lo termine. Shiva sonrió con malicia, además y dudo que dejes a los amigos de este fuera de tu infernal entrenamiento y oro carmesí. Rean solo sonrió y Nemue le contó que en unos días era esa actividad de padres que van a la escuela donde justo y se estudia y... Es hora de que lleves tus habilidades a un nuevo nivel y ahora es que tus días nunca serán los mismos y ser el primer God Slayer en siglos te traerá varios enemigos y recuerda que los que luchan por la paz son los que, tristemente, terminan luchando más. Las olas del mar chocaban con los trozos de rocas y en el fondo de este descansaban los restos de una civilización antigua y una que buscó un cambio y era un continente de misterios y unos que ahora serán así para siempre, aunque a veces sí es mejor que queden así. Si en verdad unos odiaban a los dioses, si algunos esperaban un mundo mejor y nadie lo sabe, y en el fondo del mar y los trozos del mural que contenía la historia de Mu se notaba que algunos tenían fe de un mundo mejor y en la parte que antes estaba borrosa y ahora se veía la imagen de Yaldabaoth luchando contra un dragón rojo envuelto en un aura roja y oscura, y si esto fue una premonición o una simple coincidencia y nunca se sabrá, y lo único que sabe es una cosa, y el mundo estaba empezando a cambiar y para siempre.